tal? Sean nuevamente bienvenidos a nuestro curso de Laravel desde cero. Hoy estaremos presentando una nueva serie en la cual estaremos hablando de base de datos, cómo conectar Laravel con nuestras bases de datos. Esta serie va a iniciar lo que es esta introducción que estaremos realizando el día de hoy para que tengan más o menos una idea de cómo funcionan las bases de datos. Si ya conoces de base de datos, es mejor que salten para las próximas sesiones donde estaremos ya hablando acerca de la instalación, configuración y también, su posterior uso en Laravel. Así que, comencemos. ¿Qué es una base de datos? En una base de datos es un conjunto de información organizada de un mismo contexto, estructurada y que está almacenada para su posterior uso. Aquí tenemos esta definición en la cual nos indican ciertas características como el que es un conjunto de información organizada. Esto es una característica de una base de datos. Una base de datos debe estar organizada. La información debe estar muy bien organizada. Debe tener un mismo contexto. Es otra característica para que algo pueda considerarse una base de datos. Por decir así, una naturaleza. Esto va a variar dependiendo del modelo que implementemos de una base de datos, pero siempre se trata de seguir una estructura lógica con lo cual estamos trabajando. Si tenemos una cartera de clientes, solamente vamos a trabajar con datos de clientes. Y si tengo una columna de un campo, nombre, únicamente voy a almacenar datos de ese tipo. Dice que están estructurados. Eso ya lo veremos en los diversos modelos de base de datos que hay. Es la estructura con la cual funcionan nuestras bases de datos y que obviamente deben estar almacenados para su posterior uso. Como trabajamos con bases de datos informáticas, estos obviamente tienen que estar almacenados en un medio digital. ¿Cuáles son los tipos de datos los tipos de bases de datos que existen? Existen una variedad de modelos de bases de datos. Por ejemplo, tenemos la base de datos jerárquicas. Tenemos bases de datos basadas en redes, donde tenemos nodos, tenemos nodos hijos, nodos padres, todo eso. Tenemos bases de datos orientadas a objetos y una gran cantidad de tipos de lo que son estas bases de datos. Actualmente, debido a su amplio uso, yo traté de separar o se separan ya de forma implícita en dos grandes grupos, que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Estos dos tipos ya tienen como que muchísima popularidad y se han estado utilizando en gran manera, aunque existen, como ya les dije, existen gran cantidad de bases de datos. Tenemos inclusive bases de datos que son geográficas, que las bases de datos GIS, si no me equivoco, y que tienen esa funcionalidad. Iniciemos con lo que son las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, como su nombre lo indica, permiten lo que son las relaciones, valga la redundancia. Una de las principales características es que utilizan SQL. SQL o el Structured Query Language, un lenguaje estructurado de consulta, es el lenguaje por el cual nosotros manipulamos y controlamos la información en nuestra base de datos. Esto es lo que caracteriza a nuestras bases de datos relacionales. También nuestras bases de datos relacionales se dividen o se estructuran, mejor dicho, en tablas. Estas tablas están compuestas por filas y por columnas. Las columnas le llamamos campos y a las filas le llamamos registros. Entonces, también otra característica importante es que se garantiza las propiedades ACID, así como lo dice aquí.
atomicidad, consistencia, isolation y durabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de datos relacionales son muy útiles a la hora de manejar información que de cierta manera dependan o necesite tener un modelo bien definido. Necesiten que diversas entidades, diversas tablas puedan relacionarse entre sí y la información pueda ser atómica. La información no necesite ser redundante o estar en diversas de diversas formas, no necesita estar repetida, por así decirlo. Entonces esto es uno de los principios que se evitan en las bases de datos relacionales. Cada base de datos relacional, cada modelo tiene su uso, pero bueno, este es lo que caracteriza a este modelo. También, como aquí dice, bueno, tiene un modelo de datos definido, posee un esquema definido. Cuando definimos unas tablas, tenemos una cantidad finita de columnas, las cuales nosotros, de esa manera, estructuramos nuestra entidad. Y eso nos da a que las bases de datos relacionales son transaccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permiten realizar transacciones, es decir, operaciones que o se realizan o no se realizan. Esto es muy importante, sobre todo en aplicaciones bancarias y todo este tipo de cosas. También tenemos lo que son las bases de datos no relacionales o NoSQL. Estas se caracterizan o son bases de datos, no son muy nuevas realmente, pero actualmente con lo que es el cloud computing y el big data se han popularizado en gran manera. Una de las principales características es que son altamente escalables, tienen un esquema flexible, poseen un alto rendimiento, mayor redundancia, como lo habíamos dicho. Aquí la redundancia no importa porque lo importante aquí es la velocidad. No importa realmente si necesitamos que nuestros datos estén de cierta manera, no estén repetidos, sino que nos importa la velocidad, la eficiencia, la concurrencia, que también se es manejada por las bases de datos relacionales, y es eficaz para el almacenamiento en la nube. Hay bases de datos relacionales que se utilizan en la nube, obviamente funcionan perfectamente, pero tienen su coste, porque SQL puede ser un poco costoso cuando tenemos diversas tablas y muchísimas relaciones. Y bueno, aquí nos dice que tiene una diversidad en su estructura, no simplemente se almacenan como dice aquí, en tablas, que son las bases de datos relacionales, sino que se pueden almacenar en clave valor, como puede ser la estructura de datos JSON. Pueden almacenarse en memoria, como por ejemplo la base de datos Redis para manejar sesiones, logins y datos que de cierta manera tienen una alta redundancia, que constantemente necesitemos estar registrando para realizar cualquier actividad. Por ejemplo, puede ser el historial de una aplicación. También se pueden almacenar en documentos, se pueden almacenar en grafos. Ya veremos qué tipo de base de datos funcionan para esto. Ahora bien, ya que definimos qué es una base de datos, es hora de definir qué es un sistema gestor de base de datos o un Database Management System. Esto es diferente porque el sistema de gestor de base de datos no es la base de datos en sí, sino que es el sistema o el software que nos permite gestionar nuestra base de datos, gestionar, almacenar y administrar. Esto nos permite que de una u otra forma nosotros podamos asegurar la eficiencia en el almacenamiento, asegurar la eficiencia, asegurar también lo que es la optimización, asegurar también lo que es la confiabilidad de nuestra base de datos, que la base de datos esté realmente haciendo el trabajo. Entonces,
tenemos aquí lo que son los sistemas gestores de base de datos relacionales o SQL, como MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres y SQLite. Nosotros en este curso vamos a trabajar con MySQL y Postgres. También estamos hablando de NoSQL, el cual utiliza MongoDB, Cassandra, Neo4j, que es una base de datos orientada a grafos, y DynamoDB. Estos son los tipos de sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos relacionales se caracterizan por tener una increíble cantidad de aplicativos, una increíble cantidad de herramientas para gestionar backups, para hacer la administración de los usuarios, y son muy populares por esta razón. Inteligencia de negocios y todas esas cosas. ¿Qué es un ORM? Es necesario que cuando estemos trabajando con Laravel comprender lo que es un ORM. Un ORM es una capa de nuestra aplicación que permite mapear la estructura de una base de datos relacional a través de una interfaz siempre orientada a objetos. Esto lo estaremos viendo a profundidad cuando estemos trabajando con Eloquent, pero es importante conocer esto. Estos ORM, más que todo para las bases de datos relacionales, nos permiten evitar el SQL de cierta forma, de forma plana, y nos permite utilizar una interfaz orientada a objetos, una interfaz que es más simple de trabajar. Bueno, la instalación en este curso dijimos que vamos a trabajar con MariaDB y Postgres SQL. Al final también haremos una demostración en MongoDB y estaremos explicando paso a paso cómo se instala y cómo configurarlo en Laravel. ¿Qué veremos en esta serie? Bueno, en esta serie vemos cómo es configurar la base de datos en Windows, en Linux, trabajar con SQL desde Laravel, explicar qué es SQL Row, Query Builder, migraciones, modelos, Eloquent y finalmente las relaciones. Estaremos tratando estos conceptos a mayor profundidad, así que espero que continúen esta serie de videos, las cuales les aseguro que van a estar bastante buenos para continuar con este curso de Laravel desde cero. Así que bueno, los vemos en la próxima.